Amen. Amén. Yesterday, Ayer, in our class, we were exploring the experience before the Sunday law. en nuestra clase estábamos explorando la experiencia previa a la ley dominical. We listed a number of Listamos un conjunto de, a number of no things sé cómo llamarlos, un número de cosas that would lead us que nos to llevarán the Sunday law. a la ley dominical. We have 1, 2, 3, 4, 5 here, Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 and we aquí saw that all of them y vimos que todas ellas have a common property, tienen una propiedad en común and that property is that there's something that is y esa propiedad es que hay algo que es existential. It's separate and existencial, external or es outside from separado ourselves. y externo o fuera de nosotros mismos. Separate. So we Así que look nosotros at these things happening, vemos que ocurren estas cosas and we can make an assessment y podemos dar una aseveración, we can check podemos chequear how close we are to the Sunday law. cuán cerca nos encontramos de la ley dominical. Some of them are obvious ones, some of them Algunas perhaps de, not so obvious. algunas de ellas son obvias, algunas quizás no sean tan obvias. Wars and rumors of wars, Guerras, rumores de guerra, the activities of the papacy, las actividades del papado, those obvious ones, famine, pestilence. esas son obvias, hambruna, pestilencia. So as we observe these things, we know, Así que mientras or we observamos estas feel that cosas, we know how sabemos close o the Sunday law sentimos que will be. sabemos cómo será la ley dominical. So what we do is that we look Así que lo que at hacemos signs es que and we miramos las become señales observers. y nos convertimos en observadores. And that experience of observing Y esa experiencia de observar is fundamentally different to es fundamentalmente experience of being diferente tested. a la experiencia de ser probado. We know that the great test is the Sunday law. Sabemos que la gran prueba es la ley dominical. We've discussed that. Hemos So we discutido have eso. a good awareness Así que tenemos un buen conocimiento that we're tested in this history. de que somos probados en esta historia. But we also have Pero también tenemos good evidence buena evidencia that before the Sunday law, de que antes de la ley dominical we are observers. somos observadores. We did speak a little bit more, Hablamos un poco más, but I want to go back to the question that we left ourselves. pero yo quiero regresar a la pregunta que dejamos. I said that whose fault was it that we have Yo dije, developed ¿de this quién es la model? culpa de que nosotros hayamos desarrollado este modelo? Fault implies wrong. Culpa implica And then the culpa question is, implica equivocado. Y la who is to pregunta blame? es, Who ¿de quién es la who's culpa? caused this dynamic to be set up? ¿Quién causó que esta dinámica se estableciera? And some people yesterday said Algunas personas we, dijeron ayer humans, que nosotros, los humanos, and others said it was God. y otros dijeron que era Dios. That's where we left our class.
Eso, And I said así fue como those nosotros people dejamos la who clase. blame humans, Y yo dije que todas aquellas personas que culparon a los humanos, they don't really have to answer for their position, ellos realmente no tienen por qué responder por su posición, because all of us porque todos are nosotros comfortable, or we should be comfortable, no estamos cómodos o deberíamos de estar with the idea cómodos that humans make mistakes all the time. con la idea de que los seres humanos cometemos errores todo el tiempo. And that's part of the issue about whether or not Y we esa es know if we're parte sealed. del tema sobre el si somos o no somos We sellados. look at ourselves and at one another, Porque nosotros nos miramos hacia nosotros mismos y a los and otros. basically all we see is failure. Y básicamente lo que vemos es fracaso. So I don't think we have a problem when Así we que say yo, that humans así que yo do creo things que wrong or make mistakes. no tenemos un problema cuando decimos de que los seres humanos tienen algún problema o cometen algún error. So when it comes to accusing God, Así que cuando tiene que ver con acosar a that Dios, becomes more problematic en ese sentido se torna más problemático for obvious reasons. por obvias razones. Because God doesn't sin, He doesn't make mistakes. Porque Dios no peca, Él no comete errores. So it's down to those people who have said this is God's doing to explain. Así que yo les pedí a las personas que dijeron de que esto era culpa de Dios que se explicasen a sí mismas, que So over to you. explicaran. Así que ahora con ustedes, People who said that it's God that did this, las personas que dijeron que Dios hizo esto, explain. expliquen. And what I don't want people to do Y lo que no quiero que hagan las personas is to blame Ellen White. es culpar a Elena White. You can use Ellen White as evidence, Ustedes pueden utilizar a Elena White como una but evidencia, that's just evidence against God. pero eso es simplemente evidencia contra Dios. Brother Jonathan? Hermano Jonathan, Tell me why you see God. What's the evidence that you have that God has done this? ¿cuál es la evidencia que tú tienes de que Dios hizo esto? If you go to Matthew 24, Iríamos a It tells Mateo you 24 specifically y to te dice be- específicamente, Matthew 24. Mateo 24, but don't ask me for the verse now. You can tell us the concept. We can help find the verse if you don't have it. It says dinos el that when concepto you y see te all ayudaremos this a and this, you encontrar know the el end is near. versículo si no So lo it tienes. tells us specifically to Es aquel versículo que nos dice cuando vean todas estas cosas, ciertamente watch sabed for que está a las signs puertas. when the end is Así que near. allí se nos está diciendo de que básicamente veamos las señales a fin de que sepamos de que se encuentra cerca, de que está cercano. For example, verse 30. Por ejemplo, el versículo 30, Or if we read the verses before, o si leemos los versículos anteriores, I'm just saying this is standard Adventist. yo simplemente Thinking estoy diciendo de que esto es pensamiento When you see adventista all those regular, things happen, de then you que know that the end is near. cuando tú veas que todas estas cosas están aconteciendo, And the Bible ciertamente tells us several times to be watchmen, be aware of. sabe que está cercano a las puertas. Yeah, don't sleep. Así que aquí básicamente Should se be nos está biology. diciendo de que nosotros seamos conscientes y que no Try nos check the verse that you're durmamos. referring to. So are you referring to, say, verse
Así que tú te estás refiriendo al versículo. I'm saying if you read from. Estoy let diciendo me de look in the que German Bible. If you go to. si tú One vas second. Verse a 6. Verse 6. versículo 6, versículo 6, Yeah, 6, 7, sí, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11. This all 11. gives you the concept of watch your history, Todos ellos te dan el concepto de que ve la see when these historia things happen, then y you ve know que your salvation cuando is near. todas estas cosas estén aconteciendo, ten por cierto de que tu salvación está cerca. This is a literal reading of it. Esta es una lectura literal de él, del pasaje. And verse 9. Y el versículo 9, You're an observer. ¿eres un observador? This is what's gonna happen to you. Bueno, esto es lo que te va a pasar, So you're not observing. pero no estás observando. You observe how they kill you. Observa cuando te matan, Okay. ¿ok? Anyone else? ¿Alguien más? Three. So, if this is the experience before, Así que si esta es la experiencia previa, what's the experience after? ¿cuál es la experiencia posterior? Where do you see that in Matthew 24? ¿Dónde ves eso en Mateo 24? I wasn't thinking about that. I was just thinking Yo no estaba pensando that the sobre eso, Bible yo solamente gives estaba us pensando this sobre el hecho de que la Biblia nos da hinge to be esta watchmen, to look imagen for de ser things to come. vigilantes, I wasn't thinking of atalayas, de ver cosas por when venir. those things will happen. I was just saying that specifically Matthew 24 gives us the idea to look for signs, look for, Mateo 24 específicamente nos da la idea de mirar señales, ver but I wasn't thinking of por when eventos, these pero yo no things estaba actually pensando happen. en que cuando You estas weren't cosas thinking de of hecho when those things estuviesen were to happen. pasando. Si tú no estabas pensando en eso, When were they meant to happen? Then this ¿cuándo probably se this whole supone thinking que is probably pasen? wrong. Okay. Entonces Because probablemente I'm not an expert now on these verses, but yo no soy un experto en I estos think I versículos, remember pero creo que that a lot recuerdo of these things apply to the 1260s and not at que all muchas de to the estas Sunday law cosas history. se aplicaban a los 1260 So y then no the a la whole historia de la ley dominical, así the que reading of the whole chapter would be wrong. el capítulo, But I'm just la thinking lectura this de is todo el what capítulo people are simplemente está inclined mal, pero yo solamente see estoy here in Matthew pensando 24 it says the coming of the man, de son of man, que las personas this and se this will sienten happen. inclinadas And a que lot of things are already literally el, fulfilled. al leer el But we capítulo make 24 them part of the Sunday law history, which might be wrong. ven que la venida del Hijo del Hombre se I don't know encuentra if this makes sense. cercana. No sé si eso hace sentido. Okay. So that's your best evidence to blame God. Ok, así que esa es tu mejor evidencia para culpar a Dios. This is my Adventist mind speaking. Esta es mi mentalidad adventista hablando. And I think this is how I was taught. Y yo pienso que esta es la From- forma en cómo se me enseñó. Okay, if I say now from the church, Ok, I could blame humans. ok, ahora voy a decir que se me enseñó en la iglesia, así que ahora puedo But a culpar a los literal humanos. surface reading Pero al menos una I think lectura literal y superficial creo tell que me to me believe diría it's God who's que testing fue their Dios. Yeah. You have another mind when you say your Adventist mind. Tienes otra mentalidad cuando tú dices que tienes una mentalidad An adventista. alternative.
quizás I una mean, I mentalidad don't say this alternativa. to blame the church or whatever. I'm just O saying sea, yo no this quiero is how decir esto para people, culpar a la iglesia o algo my así, experience, pero this is how esta es la people forma en cómo are las personas, raised al menos en in the base a mi church with experiencia, this type esta es of la forma en cómo las understanding. personas crecen dentro de la iglesia con este tipo de entendimiento. I'm not saying I'm not saying it's everybody who thinks like No that, estoy but diciendo que this todo el is mundo at piensa least así, pero al I know a menos few people who think the same conozco un way par de personas and they're in the que church. dicen And la misma cosa y ellos son de la iglesia. The only reason I ask is, La razón por la cual pregunto yesterday you were blaming Ellen White. es que es porque ayer tú estabas culpando a Elena But if you White, were to ask Ellen White about pero Matthew 24, si tú le fueras a preguntar a Elena White sobre Mateo 24, she'd actually set you straight. ella te lo va a decir directamente. that's why I'm trying to God. huh? Ellen White's God. No, what I'm trying to Elena say White es is Dios. I think it's a mixture. It's a mixture of not reading carefully No, yo lo que quiero decir es que quizás sea una liga, una liga entre reading el no leer bien. Ok, reading a entonces little bit allí Ellen White es tu culpa. Leer un poco de Elena and White. okay, if I put myself in the position of an Ok, Adventist pastor, entonces, probably they read si yo more me pongo a mí properly. mismo en la So posición yeah, de un maybe then pastor it's my adventista, fault that I read en incorrectly. la posición de un pastor, sí, quizás sea mi culpa por el hecho de leer de forma incorrecta. So you don't listen to them. Sí, escúchalos. They read correctly and you choose not to. This is what this movement taught me. Don't listen to the Esto es pastors. esto fue lo que me enseñó este movimiento, no escuchar a los pastores. Pastor's got it right and the movement's got it wrong. I'm not saying literally that whatever a pastor says is wrong, but at Yo no least estoy this diciendo que movement gives literalmente todo lo que diga a un pastor es person a equivocado, mindset. pero Ich sage nicht, dass alles, was die Pastoren sagen, falsch ist, aber zumindest gibt uns diese Bewegung die Einstellung. That better check what the pastors say. Pero este movimiento me enseñó a que es mejor que tenga cuidado con lo que dice el The pastor movement is correct, and I think I y have que el to, movimiento está en lo and I think correcto. I have to correct this understanding. Y yo creo que yo tengo que corregir este entendimiento. So I asked you, do you have another mind? Esa es la razón por la cual yo te pregunté que si tenías otra Now you mentalidad. explained your real problem is your Ahora- movement mind, not your Adventist one. Ahora ya estás explicando de que tu problema es que tienes una mentalidad del movimiento, no una mentalidad adventista. Okay, maybe I have to correct this to a conservative Entonces quizás yo tenga que Adventist corregir movement mind. esto a una mentalidad del movimiento adventista conservador, Because definitely this movement is porque conservative, definitivamente este movimiento es conservador, coming from a conservative Adventist mindset. viniendo de una mentalidad adventista conservadora. Okay? ¿Ok? Brother Ariel, Hermano you Arien, said ¿tú dijiste God. Dios? Why'd you say that? ¿Por qué dijiste eso? Because I was thinking of Porque yo estaba pensando quotes like Jesus in Matthew en 24 citas and Luke 21. como las que menciona Jesús en Mateo 21 y Mateo 24 y también escritos de la hermana White. I had to think of Luke 21 and the parable of the fig tree. Yo tendría que pensar en Lucas 21 y la parábola de la higuera. 21, Verse Lucas 29. 21, 29. versículo 29. Lucas 21, versículo 29. He spake of a parable about the fig tree. Hablaste sobre la parábola de la higuera Mhm. y la de los árboles. Und dann sagt ihnen ein Gleichnis, seht den Feigenbaum und alle Bäume. So
he talks about this parable when you see these trees, but Aquí dice en esta parábola que cuando tú veas estos árboles then you know that the summer is at hand. crecer, entonces ya pueden tener seguridad de And que then he todas says, when estas you see all cosas these están a things las that he talked puertas. before happen, then you know that the kingdom of God is at hand. Y después dice, cuando veas que suceden todas estas cosas, sabed que está cerca el reino de So Dios. I don't want to I don't want to get into a study on this. Así que no quiero And que I se haga don't un want to place estudio you de into a esto. corner. Y yo no te quiero poner en un rincón. But in verse 29, En el verso 29, what's the fig tree? ¿cuál es la higuera? Do you have a position on that? ¿Tienes una posición sobre eso? Compared to the trees. Compáralo con los árboles. That's, God's people. Es el pueblo de Dios. So if I can paraphrase, Así que si yo pudiese parafrasear, when you see God's people change, cuando tú ves al pueblo de Dios cambiar, then the end's coming. entonces el fin viene. Is that what you'd say? ¿Eso fue lo que dijiste? No, no, I mean, No, yo quiero decir, yes and no. No, and because I think he no, explains, porque yo he creo explains the que él parable explica himself. la parábola por sí mismo. He's, yeah, then we have to go back and Sí, tendría que chapter 21, ir atrás en el what he's capítulo referring to, 21 but cuando él hace the fig referencia a, tree pero la higuera es, is all the things that he talked about son before. todas aquellas cosas sobre las que él habló anteriormente. The fig tree is God's people. La higuera es el pueblo de Dios. No, I'm not so sure. No, about no estoy tan seguro sobre eso. Ok, entonces cambiaste. it. Yeah, yeah. Sí. Okay. All right, yeah. So no Así thoughts on que why he chooses no fig hay and then ninguna idea others. sobre por qué él elige una higuera y no a los otros. I mean, So yeah, I'm not gonna- you I'm can not- go to another parable Puedes and ir a show that otra the fig parábola y tree is mostrar God's que la higuera es, The first thing I thought was when it porque says yo no estoy dispuesto a fig and eso, others, that porque la like primera you, cosa fig tree que referring to God's people. pensaste es que people. Yeah, that's my la higuera first se thought estaba as well, haciendo but- referencia al pueblo de If Dios. it was, Uh-huh. Ese fue mi primer pensamiento, sí, your pero argument wouldn't be valid. lo cambié. Ok, si lo era, entonces tu argumento sería válido. No. Just like Jonathan's wasn't valid. Uh-huh. Tu argumento no sería válido, when he said, tal cual I'm como observing them killing me. el de Jonathan no era válido cuando él dijo de que yo soy un observador cuando me matan. No, it's not, because it's not this. No, no lo es porque no Uh-huh. es No, esto. I agree. No, ok, estoy de acuerdo. No, that was, I think, I'm not sure if it still is, but No, yo estaba pensando, no estoy no, seguro. if you just take this parable of Solamente Jesus estoy in the pensando context de que of si tú the tomas esta chapter, parábola de Jesús en el contexto del capítulo, there's a whole list of things that hay he warns his un conjunto de disciples for. cosas de las cuales él advierte a sus discípulos. And you can cut these parts in pieces. Tú puedes deconstruir estas cosas, But I don't think the signs that he's Pero yo talking no creo about que in las these señales sobre verses las cuales before él talk habla about en los versículos previos hablan sobre God's people are budding or que el something. pueblo de Dios get more beautiful or something. están brotando o se están tornando más hermosos o algo así. Okay, but it is talking about the previous Ok, passage. pero está hablando sobre los pasajes previos. That's what you are saying. ¿Eso es lo que estás diciendo? Okay, so I won't push. Ok, presiona. Ok, no voy a presionar. Sister Tamina. Hermana Tamina.
¿Puedo You're intentarlo? the one, the God people. Tú eras aquella que estaba de parte del pueblo de Dios. So yeah, your turn. Ok, puedes intentarlo. Ok, no voy a Okay, culpar a yeah, Elena use Ellen White, White pero because voy a utilizarla como evidencia. Sí, claro, tú puedes utilizar citas de Elena White. Así que sabemos aquella cita donde ella habla sobre la ley dominical siendo la gran prueba, o la imagen de la bestia siendo okay, la you gran worried then? prueba. Y luego nosotros retrocedimos y vimos mensajes selectos tomo 2, página 102, parágrafo 1. En español es 117.1. Second selected messages. Mensajes selectos, tomo 2, 117.1. You read? Yeah. Second selected Nosotros messages revisamos esa cita. 102. It's Mensajes somewhere. selectos, tomo 2, 102, parágrafo 1. Debe estar en algún sitio por ahí. Maybe. Quizás lo borramos. Second selected message 102. Mensajes Paragraph selectos, tomo 2, 102, párrafo 1. Paragraph 1. Porque vimos que los mileritas estaban estudiando las profecías. Y luego dice que los eventos históricos estaban mostrando el cumplimiento directo de la profecía y que fueron colocados delante del pueblo de Dios, y que la profecía era vista como una delineación figurativa de eventos llevando hacia el fin de la historia de esta tierra, o abarcando hasta el fin de la historia de la tierra. Y luego en la siguiente sentencia, lo que encontré interesante es que las escenas conectadas con la obra del hombre de pecado están directamente reveladas en la historia de la tierra. Así que los mileritas eran observadores de los eventos externos, los cuales son el cumplimiento de eventos proféticos. Y se nos dijo de que nosotros necesitamos ver eventos externos a fin de ver el cumplimiento de la profecía. Y aquí tú tienes un ejemplo, por ejemplo, con el hombre de pecado, del cual nosotros sabemos que es el papado. And this ¿Y one? este? ¿Qué es lo que tú quieres decir con ¿y este? Tested here. Somos probados aquí. ¿Necesitas una cita para esto o The evidence for that. dame evidencia para ello? La evidencia de que somos probados, Everything that we've spoken of so far. quizás de lo que estabas hablando anteriormente. Bueno, este es mensajes selectos. Tomo 2, página 80.4. Anybody got any comments? ¿Alguien más tiene algún comentario? Are you Sí, okay? ¿estás bien? Okay. Ella quería hacer una pregunta, pero ya se le dio la respuesta. Excelente. I wanted to say Yo quiero the decir evidence that we're tested que after this la on the road. evidencia This de is que what Ellen nosotros White somos tells us probados over and después over de again in The Great Controversy. la ley dominical es sobre aquello The Sabbath Sunday issue. de lo que la hermana White nos advierte sobre And we also el have asunto this del testing sábado thing domingo, y in que también tenemos esta prueba, Revelation 14. este asunto de la prueba en Apocalipsis 14. Okay. Ok, So let's go to así Daniel. que vamos al libro de Daniel. Will we do that, Brother Roland? Vamos a hacer eso, hermano Roland. You said men. Tú dijiste hombres.
Problems with us. El problema es con nosotros. Have they persuaded you that the problem's with God? Pero ellos te persuadieron a decir de que el problema tenía que ver Nein. con Dios. No. Okay. Sister Suelen? Hermano Suelen, Sorry? no necesitas persuadirlo, es un asunto de hechos. What was your position, Sister Suelen? ¿Cuál era tu posición, hermano Suelen? Flopped. But I finally decided it was us because we're not reading it right. Yo al principio había dicho que era de Dios, pero finalmente concluí de que era nuestra culpa porque nosotros no leemos correctamente. And we're reading it right? ¿Y estamos leyendo correctamente? No, you told me. Dime tú. Tú eres el que me estás enseñando. Desde la primera semana de nuestras clases entendí que That we're reading hemos right. estado leyendo correctamente. O sea, generalmente estuvimos leyendo mal, pero estamos intentando leer bien. You gave us, you're reading that right, and it teaches us this. Ok, así que el pasaje que tú nos diste, Yeah. eso lo leemos bien, ¿no? Sister Catherine, Eso lo aprendiste de Dios, entonces. have they persuaded you? Hermana Katy, ¿te persuadieron? Sister Tamina proved that this was observation and this was testing. La hermana también acaba de probar que esto era observación y que esto es prueba. Did she do something wrong? ¿Ella hizo algo mal? You don't know, No lo sabes. and yet you have a position. Tienes una posición, Well, Carl, hermano Carl. you want to repeat the question? ¿Quieres que repita la pregunta? We have this. Tenemos esto, We observe, observamos, then we're tested. luego somos probados. Why have we developed this? ¿Por qué desarrollamos este modelo? Did we invent ¿Lo it, inventamos or did God give it? o Dios nos lo dio? Why do we think this way? ¿Por qué pensamos de esta forma? That we say we need to get ready Cuando decimos de que necesitamos prepararnos by looking at these things, al ver estas cosas and then we'll be y tested. luego seríamos probados. Okay, so So why did we do that? Did we make some mistakes? Así que ¿por qué nosotros hacemos Did eso? God show us this? ¿Cometemos errores o Dios nos mostró esto? But Roland says we've made some mistakes. El hermano Roland nos dijo de que nosotros cometemos errores, no es culpa de Dios. Sister Tamina says no. Y la hermana, Read it. This is where it takes Tamina you, this direction. This is dice what que God's word is teaching us. cuando tú lo lees, esta es la dirección a la cual te dirige la palabra de Dios, sus enseñanzas. I think like Sister Tamina. Yo creo en lo mismo que dice la hermana Explain Tamina. what your position is. Hermana Dalia, ¿nos recuerda cuál era su posición? God Dios made a mistake. cometió un error. Right? God made the mistake. Dios cometió un error. Dios. So where would you take us to show us? Así que, ¿a dónde nos quieres llevar para demostrarnos eso o no estás segura? Der große Kampf. Der große Kampf. ¿El conflicto de los siglos? Controversy? ¿El conflicto de los siglos? You wouldn't like Daniel 11? ¿No sería Daniel 11? Doch. Good, I agree with it. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. That's Daniel 11. Vamos a Daniel 11. Which verse? ¿Qué versículo? Brother Arian, which verse? Hermano Ari, ¿en qué verso? Good. Bien, Verse 14. versículo 40. At the time of the end, Para el tiempo del fin, what do we begin to observe? ¿qué es lo que nosotros comenzamos a observar? Two people fighting. Dos pueblos luchando. Sister Catherine. Hermana Catherine, Do you care which one wins? ¿cuál gana?
Nothing to do with you. Nada que ver contigo. You just Tú observe. solo observas. Einfach nur beobachten. Yes? Sí. You got to speak. Sorry, you got to speak. I can see you. Okay, so you're Así que observing, estás observando. and what are you waiting ¿Y qué for? estás esperando? Oder für was wartet ihr? See who wins, but we don't really care. I don't really care who. You're waiting to see who wins. Estás esperando para ver quién gana. And who wins? ¿Quién gana? Wer gewinnt? Of the North. El King of the norte. North wins. El rey del norte gana. Sollen gewinnen. So you're just waiting for the King of the North to win. Así que esperas para el rey del norte a que gane. And then what Y luego, ¿qué happens pasa Passiert dann? after he wins? después de que él gana? Gewonnen hat. A Sunday La ley dominical. Sunday, Ley dominical. Sonntagsregel. you get to verse 41. Ok, eso te lleva al verso 41. And in verse Y en 41, el verso 41, what happens to you? ¿qué te pasa? ¿Qué pasa contigo? Hopefully not. Espero que no, pero What could happen to you? ¿qué te podría pasar? overthrown. Sorry? Could be overthrown. You could be overthrown. Pudiera ser derribada. We okay with that? ¿Estamos de acuerdo con eso? So here, Así que aquí we're just observing two people fighting. solamente estamos observando dos pueblos en lucha. We don't care who wins or who loses. No nos interesa quién gana, quién pierde. Er gewinnt und wer verliert. And then, Luego, immediately after the winner is inmediatamente announced, después de que el ganador sea anunciado, many of us will be overthrown. muchos de nosotros serán derribados. We weren't overthrown before. No habíamos sido derribados anteriormente, vamos a ser derribados And en aquel The issue entonces. that will be overthrown Y el tema concerning Das Thema sobre el cual nosotros seremos derribados Sunday law. será la ley dominical. And to be overthrown means to Y be ser derribados significa for, which means we're going to be tested. que seremos probados. So verse 40 and 41. Así que en el versículo los versículos 40 al 41, en este movimiento, is a clear affirmation of this model. In fact, that's where we get this model. es una clara afirmación de este modelo. De hecho, de allí es donde nosotros tomamos este modelo. We observe Observamos two people fighting. We know when dos pueblos luchando y sabemos cuándo acontecerá esta marca. it happens when the king of the north wins. Ocurre cuando gana el rey del norte. It's nothing in this passage to do with the Pope. No hay nada en este pasaje que tenga que ver con el Papa. It's wars. Son It's guerras. number 2 and number 3. Son el número 2 y el número 3. Say it that way. Si lo pudiera decir de esa 2 and forma. 3. Número 2 y 3. And then verse Y luego en 41. el versículo 41 As soon as we get to the Sunday law, we'll be tested because many of us will be lost. nos lleva a la ley dominical, vamos a ser probados y muchos de nosotros pues se perderá. And Y it speaks about the seal of God and the mark of habla the sobre el beast here. sello de Dios en la marca de la bestia aquí. Not only is it us, No solo con respecto a nosotros, everyone's going to be tested. todos van a ser probados. And if we were to go to Matthew Y si 13, fuéramos a ir a Mateo 13, the limitation on Matthew la 13 limitación de Mateo 13 is it doesn't allow. What doesn't it allow? es que no te permite. ¿Qué es lo que no te When permite? the servants look at the fruit Cuando los siervos ven el fruto and they y see ellos ven a wheat and a tare, trigo y cizaña, what does the parable not allow? ¿qué es lo que en la parábola no se le permite? das Unkraut herauszunehmen. It doesn't allow the servants No se les to permite, pluck up the plant. no se les permite a los siervos tomar las But as plantas. soon as they say to this one, Tan pronto como ellos dicen you're este, what? ¿estás haciendo qué, What are you? hermano Aren? Was bist du denn? You're right. Where you're You're not right. They're immature. Son maduros. No, no son maduros, son inmaduros. Plant is that one. Welche Pflanze ist das denn?
Which one's black and which one's green? Welche? Die schwarze nochmal, welche ist nochmal die grüne? Not sure. ¿No estás seguro? Sister Serena? Hermana Which one's Tamina. black, which one's green? ¿Cuál es el negro Black y is cuál the es el tail. verde? The green El is negro white, es la the green. cizaña y el verde es el trigo. Ok, es porque cuando esté maduro es verde, pero cuando madurece It's not full ripe. cambia de color. Full ripe, it wouldn't be that color. It would be Así que- that color. That's full ripe-ish. Naranja es para completamente maduro y verde es para el fruto inmaduro. Pero ¿qué es lo que tú estás buscando? Yo no Exodus. entiendo tu pregunta. El libro de Éxodo, Green. verde. Los primeros frutos, las primicias. In the Hebrew economy, En la economía hebrea, what's the first month called? ¿cómo se llamaba el primer mes? ¿Nisan? Not the sun. No, no Nisan. Which means Abib, ¿qué quiere decir? Primero. No. Verde. Means green. Significa verde. means green. Significa verde. Abib, the first Abib, month means green. el primer mes, significa verde. Are we okay with that? ¿Estamos de acuerdo con eso? So we got the two plants, Así que tenemos las dos plantas and the servants y say, los siervos dicen, "You look pretty black. tú te ves bien negro. What would this plant want to do?" ¿Qué es lo que quiere hacer esta planta? Brother Aaron? Hermano Arien, What was this plant wants to do? It knows what's coming. sabe que viene. He wants to become green. Ella quiere tornarse He wants verde. to become green, doesn't he? Ella quiere tornarse verde, ¿no? Aber möchte grün. Ist das nicht so? And this Y one esta is scared of the storm that's approaching. tiene miedo porque se aproxima la tormenta Der kommt. He says, y dice, "I better become a tea, mejor me convierto en cizaña, because Jacob's time of trouble looks ugly." porque el tiempo de angustia de Jacob se ve feo. Jakob schaut schlimm aus. So the parable doesn't allow them to change. Así que la parábola no les permite cambiar. Are we okay with ¿Estamos de that? acuerdo con eso? But what does verse 41 Pero say, ¿qué es lo que te dice el versículo 41, Sister hermana Catherine? Catherine? But these shall escape out of Don't the read the No verse. leas el verso. Edom, Moab, and Ammon. Which is what? Edom, Moab y Amón. Which one's Edom, Moab, and Ammon? ¿Y qué son? ¿Quiénes son? This one Edom, Moab says- y Amón. What are they going to do? ¿Quiénes son? La cizaña. Jump over and become wheat. Ok, entonces ellos son cizaña. Ahora lo que ellos hacen es You que like that? That's exciting. Also, se convierten de repente en trigo. You've got to watch these parables. Because they can't tell you everything. ¿Ves qué pasa con las parábolas? Ellas no te pueden decir todo. Impossible Es imposible for a wheat to become a tear. para la cizaña tornarse en trigo, Because tares porque la cizaña are the embodiment of evil. son el engendro del mal. It's a strong statement. Esa es una declaración fuerte. So the embodiment means the body. Así que el engendro Evil significa el cuerpo. Son un We can't cuerpo, change our bodies. son un cuerpo malvado y nosotros no podemos cambiar nuestros cuerpos. Verse Pero 41 says, sure you can change. El versículo 41 te dice, sí, seguro puedes cambiar. 'Cause it says in 41, Porque dice en el versículo 41 this wheat will be que este overthrown trigo será derribado and the y la tares cizaña escape. escapará. No, of course, Así que por supuesto, we're not allowed to do that, are we? no se nos permite hacer eso, ¿no? Can't ¿Cierto? go to verse 41 Tú no puedes ir al versículo 41 and project 13 onto y that, proyectar Mateo 13 en él, because we know that tares cannot become wheat. porque sabemos que
So it's a totally different La cizaña model. no puede convertirse en trigo, así que este es un modelo completamente with that? diferente. ¿Estamos de acuerdo con eso? They swap places in 41. Ellos intercambian lugares en el verso 41. So chapter 13 of the book of Así- Matthew teaches you a different Así que el story. capítulo 13 de Mateo te cuenta una historia diferente, Because we picked up in the verse 41 that many, porque nosotros tomamos eso en Not el all versículo of them. 41, colocamos muchos, no todos. so Leemos muchos, no todos, perdón. Matthew 13 Así que Mateo 13 is talking about those people who are faithful in verse está hablando 41. sobre aquellas personas que son fieles en el versículo 41. So this Así que este movement movimiento has taught very clearly based upon these two ha verses enseñado claramente, basado en estos dos versículos, that we will observe two people fighting. que observaremos a dos pueblos luchando. In De fact, hecho, part of our claim to fame parte de nuestra declaración a la fama, which we used to believe, que nosotros solíamos creer, but everyone who leaves the movement always rejects the message. pero todo aquel que sale del movimiento siempre rechaza el mensaje. We used to teach, Nosotros solíamos enseñar before the Sunday law, the stories about whom que antes de la ley dominical la historia se trata de quién, it's about the United sobre States los Estados Unidos fighting luchando against the Soviet Union or contra Russia. la Unión Soviética o Rusia. And we would Y argue argumentaríamos that there's this secret alliance, que había una alianza secreta, but we used to say pero solíamos decir that they become the army of que Rome. ellos se tornaron en la armada, en el ejército de And I Roma. want us to Y consider yo quiero que consideremos our concept of that. nuestro If we take concepto de these eso, porque old- nosotros tomamos Not Old Testament. We take these past models nosotros tomamos estos modelos pasados from the 2520, de los 2520, 1260. los We 1260, try to get those and superimpose them upon our y message, nosotros intentamos colocar esos modelos y superponerlos a nuestro mensaje. and we do it in a very casual and basic Y nosotros lo fashion. hicimos de Sometimes we una actually forma bastante básica y reach the casual, wrong conclusion. que a veces eso te puede llevar a conclusiones equivocadas. So just a general position Así que solo una posición general is that this is a story about the United States fighting with the es Soviet que Union. esta es una historia sobre los Estados Unidos luchando contra la Unión Soviética, It morphs into Russia. se transforma en Rusia. When America wins the fight, Cuando América gane la pelea, it will mark the Sunday law, se marca la ley dominical and then we'll be tested. y luego seremos probados. I was just wondering, the last 10 minutes, our discussion, what has this to do with our Solamente estaba question? Still in pensando my mind. What's the en question? que estos últimos 10 minutos de conversación que tienen que ver con nuestra pregunta. ¿Cuál era la pregunta? The question is, who do we have to blame for La this kind of pregunta thinking? es ¿a quién nosotros deberíamos de culpar por esta clase de pensamiento? And I understand that Daniel 11, 40, Yo entiendo 41, que that Daniel this is 11:40-41 observing and testing. esto es una observación de una prueba. But the whole other issue was I couldn't connect that to that topic. Y todo el otro 13. asunto simplemente no lo pude conectar you con can move on. este tópico, pero tú So puedes I'm saying avanzar. Así que yo estoy diciendo de que Daniel 11:40-41, Which has got nothing to do with Adventism, it's to do with this movement. lo cual no tiene nada que ver con el adventismo, tiene que ver con este movimiento, That this movement que teaches este movimiento enseña based upon God's word basado en la palabra de Dios,
not taking any Ellen White no quote. tomando ninguna cita de Elena White. We could do if we wanted. Pudiéramos hacerlo si quisiéramos. And it Y teaches dice, enseña, really simply, muy simple, before the Sunday law, que antes de la ley dominical we observe. somos observadores. We don't care who wins. No nos interesa quién gana. It's about two Es nations. sobre dos naciones. We know who will win. Sabemos quién ganará. When they do, Cuando lo haga, the first thing that happens la primera cosa is que that many ocurra of us are destroyed. es que muchos de nosotros serán destruidos. Because that's when the testing begins. Porque allí es cuando comienza la prueba. Tells you straight out of these two verses in a really simple Eso fashion. nosotros lo tomamos de estos versos en una forma bastante simple, directa. And the context is the Sunday law. It's Y el not contexto es la ley previous dominical, history. no es una historia previa. So this would look like it's God's fault. Así que esto se ve como si fuese la culpa de Dios. The story's not that straightforward, La historia no es tan directa, but I don't want to explore further on that along that point. pero yo simplemente no quiero What I want ir us más to allá de see ese punto. Lo que yo quiero que veamos is that if you simply read God's es que word, si tú lees la palabra de Dios, simplemente it leads you to this model. te lleva a este modelo. You could see it in a less precise way in Matthew 24, Luke Tú puedes 21, verlo en una forma menos precisa en Mateo 24, Lucas 21. we saw it neatly in Second Selected Messages, page 102. Lo vimos en Mensajes Selectos, tomo 2, página 102, párrafo 1. So this would be 102, Esto sería 102. and this would Y esta be, sería, is this the right- hermano Suelen, what ¿qué page? página? Welche Seite wäre das? This is page 102. Esta es página 102. This is page. Esta es, You mean 80.4? Good. sería 80, párrafo 4. Bien, Excellent. eso era lo que tú vas a decir. 102. Excelente. Así que es páginas Observe the 84, prophecies, 102. the párrafo uno. historical events. Observadores, profecías de Page eventos 80. históricos. Página 80. Get tested. Probado. So you can see it through spirit of Así prophecy, que puedes verlo a través del espíritu de profecía, but you have to take two different sections. pero tendrías que ir a dos secciones diferentes. But we can do it with verse 40 and 41, which is the bread and butter of this movement. Pero lo pudiéramos hacerlo desde el versículo 40 al 41, lo cual es la base del movimiento. The basic verses that we use. Son los versículos básicos que usamos. They teach this model really clearly. Ellos enseñan este modelo claramente. Some of us weren't here a decade ago. Algunos de nosotros no estaban aquí hace una década. If you were, Si estabas, you would know what the major fight that we used to have all the time. tú sabrías cuál era la principal pelea que nosotros teníamos todo el tiempo. La principal And that controversia que was teníamos about todo el verse tiempo. 41. Y eso era sobre el versículo 41. Verse 41. Versículo 41. The glorious land is United La tierra States. gloriosa en los Estados Unidos. And it's when Y es cuando, in the future en el futuro, people would read these verses differently. las personas leerían este Sunday versículo law diferente. El asunto de la ley When that dominical. happens, Y cuando eso ocurra, Lots of people would be muchas personas serían destruidas, adventistas. You can go to great controversy. Tú puedes, It's the same tú puedes ir al conflicto de los siglos y es la misma cosa. In fact, I think we've already discussed it in class. De hecho, ya yo creo que lo discutimos en las clases. Ayer en la tarde dijiste de quién es la culpa, de quién es la culpa de este modelo y dijiste que eso implica que culpa quiere decir que esté equivocado. Así que, ¿cuál es el error en todo esto?
is it even true? This model, like in a sense. Es verdad este modelo. The fact that Me you're gusta en el only sentido observing. de que tú solamente estás observando. So that's what we want to explore. Así que eso es lo que nosotros queremos explorar. Is it true? ¿Es verdad? And And do we teach that, or does even Adventism teach that? Y lo enseñamos, los adventistas lo enseñan, de hecho. Adventism teach. ¿Qué es lo que Because I enseñan thought los your original question adventistas? was, Porque yo pensé This is que tu pregunta Adventist original model, and why is this Adventist model? era que Well, not in regard to our movement, but an Adventist model. era un modelo adventista. Ganz ursprünglich meinte ich so, dass das ja eigentlich so das Modell ist, was der Adventismus nennt. So what does Adventism teach? Así que, ¿qué es lo que te enseña el adventismo que es diferente a esto? That the Pope Que el Papa has secret agents that tiene try agentes to, secretos que infiltrate the church and change se the están church, intentando infiltrar en la iglesia y cambiar la iglesia. whatever. So it affects you. Así que te afecta. Agent, die Gemeinde einschleusen, um die Gemeinde zu trennen. So we're going to see the church getting worse, Así que vamos a ver a la iglesia volviéndose peor. and as we see the church getting Y worse, mientras vemos que la iglesia se vuelve peor, se vuelve cada vez peor, this will tell us that the Sunday law is coming. esto nos dice que la ley dominical viene. Yeah, I think so. Sí, I think yo that's creo. maybe part of. So would that Yo be creo a que eso es standard parte. Adventist position, Así que esa sería nuestra posición adventista estándar. or would that be some small elements that would teach that? Oder wären das einfach keine O serían algunos elementos que enseñaríamos. I don't. It's just what you see. Es if solo you lo que tú ves. Focus on the O sea, si tú te enfocas en evangelists or something. evangelistas o algo Conservative ones. que tiene que ver con los conservadores. So would they be people who are part of the system? Así or que quizás out of the system sean personas que sean parte del sistema, fuera del sistema, Yeah, structure? de la I guess estructura. out of the system. So I don't think the structure itself would identify. Así que with yo that no creo model. que la estructura en sí misma se identificaría con ese modelo. Yo pudiera dar una razón por la cual puedo decir que esto está equivocado. ¿Lo harás en un momento? What came to my mind is Lo que me viene a la mente es que I'm not so sure if the church, no estoy muy our seguro. church believes that at the Sunday law you get tested. no estoy seguro si la iglesia de verdad cree que en la ley dominical seremos probados. But then came to my mind, oh no, actually it's close of probation at the Sunday law. What they Dann kann es eigentlich das Sonntagszustand das Ende der Mahlzeit. what the church probably don't believe officially. Pero- Yeah, they don't believe that this is a shut door. sí, ellos no creen que la ley dominical sea un cierre de la gracia. What they Lo que believe, ellos creen, and this verse would indicate y this, estos versículos lo indicarán, you observe es que tú observas all of these todas things, estas cosas and they wouldn't teach that it's America beating Russia. y ellos no enseñan que es América entrando en Rusia. They might pick on the Pope Ellos quizás prefieran elegir al Papa or the New World Order o el nuevo orden mundial and his gathering power. y su poder para reunir. He does a secret deal Él hace un pacto secreto with the USA, con los Estados Unidos and one day y un día the American government would say there's a el Sunday, gobierno americano dirá aquí hay una ley dominical and as soon as we hear that, y tan pronto como nosotros tengamos noticias de ellos, we have to de ello, prepare ahora nosotros to be tested. nos tenemos que preparar para ser probados. So we have to do something because they're going to send a letter to us, Así que tenemos que hacer algo porque nos van a mandar una carta and whatever version we may have, y sea cual sea la versión que tengamos,
somehow or another, de alguna forma u otra, the United States will make Portugal do the same los thing. Estados Unidos hará que Portugal haga la misma cosa. And we would argue Y nosotros argumentaríamos Portugal will be a pushover que Portugal será because they already have that leaning. algo fácil porque ellos ya tienen esa So some countries would fall easily and ya tienen some esa especie de alianza, así que hay algún tipo de países que caerán más fácil y otros más difícilmente. Israel difficult, Israel difícil, Portugal easy. Portugal fácil. It's the logic we would Es use, la lógica que usaríamos. but we would still say the test begins here. Pero aún así nosotros diríamos de que la prueba comienza aquí. So it's only conservative Adventists Así que es solo that would have these los conspiracy thoughts, adventistas conservadores que tendrán estos pensamientos conspiracionistas, which they do los have. cuales ellos tienen. If we were to go along with Si that, nosotros fuésemos a acompañar eso, then so I'm going to go along with what Brother Arian suggests. ok, así que yo voy a ir These en concordancia con lo que dijo Arjen, el hermano Arjen. here's the structure. Esta es la estructura, This is the esta es la church. iglesia. It's not a mountain. No es una montaña, It's a pyramid. es una pirámide, It's a es una structure. estructura. We Nosotros are all at the bottom. Nosotros nos encontramos en el piso, en la base, The members, los miembros, then the local elders, luego los ancianos locales, conference. la conferencia, I don't know which way it goes. Union or no division. sé cómo se le llama, unión o división. Someone knows? Union, then division, Unión y luego división, and then you get the boss at the y top. luego tú tienes la cima, General Conference President. tienes al presidente de la conferencia. Mountain. Es como una montaña. So all these people Así que todas estas personas, that say it's been ellos infiltrated. dicen, ha sido infiltrada. Brother Arvin, where are they Hermano Arjen, ¿dónde están? in this artwork? En este diseño, en esta ilustración, In the top. en la cima. No, the people who are claiming there's a conspiracy. No, las personas que claman que hay una conspiración. You say, Tú dices because you were one of those types, que tras uno de esos tipos been infiltrated. de que hemos sido Where were you in this infiltrados. picture? Así que ¿dónde te encuentras tú en esta imagen? In the bottom. ¿En algún punto are en la base? You say, General Conference ¿Estás President, allí? do your thing to me. No, Tú le outside. dices así al presidente, hey, You're ven acá, outside. hacia mí. No, You say- tú estás afuera. I Y got tú dices, cut out of this mess. yo he sido, It's nothing to do with me. yo prefiero salirme de todo este desastre, no You tiene nada que ver become a- conmigo. Observer. You've become an observer. Así que tú allí te convertiste en un All we've observador. Is we just added another point here Así que ya todo lo que hiciste fue colocar un otro punto aquí that the church has been infiltrated by the Jesuits. e incluir de que la iglesia ha sido infiltrada por jesuitas. Nothing to do with you. Nada que ver contigo. You're still an observer. Aún sigues siendo un observador. For those Para todos aquellos who are inclined to do that, que están inclinados a hacer eso, for that very small sliver of people, para esa pequeña parte de for the personas, vast majority of Adventists, they wouldn't accept that. para la vasta mayoría de adventistas, ellos no aceptarían eso. They would say that the church will remain. Ellos dirían que la iglesia va a permanecer, Appears to fall, but it doesn't. parecerá caer, pero no lo hará. Sure, there's apostasy, Por supuesto, hay apostasía, bad behavior. mal comportamiento. Because what is the apostasy that's going on in Porque the ¿cuál es la church? apostasía que está aconteciendo en la iglesia? These are just people behaving badly, aren't they? Esto es simplemente gente portándose mal, ¿no? Yeah, reforms.
Sí, reformas, which have got nothing to do with these issues. lo cual no tiene nada que ver con estos temas. That's how Adventists would develop their position. Desde ese punto los adventistas comenzarán a desarrollar su posición. So you tell me what your thoughts are on that. Así que ahora dime cuáles son tus pensamientos sobre eso. Yeah, you're good in arguing. Sí, eres bueno en argumentos. You're good in arguing. Sí. You always win the argument. Tú eres bueno en argumentos. Tú siempre ganas argumentos. Why do you But join this- but it is a kind of a test then, right? If that is true, if this conspiracy thing would have been true, it's not. But Pero si then- supusiéramos que estas teorías de conspiración son reales, pero then no lo you son, test these people and then entonces you decide to step out of that because you're now saying I'm out of this and it does not affect me. But you could also say, no, I'm part of it. Now I come to the realization, like, oh no, this is bad. I need to change my mind because I'm a general conference worshipper. why did you join this movement? ¿por qué te uniste a este movimiento? Because of the truth. Debido a la verdad. Why do you not remain in the structure? ¿Por qué no permaneciste en la estructura? Because they rejected the truth. Porque ellos rechazaron la verdad. Because the structure's going down, Porque la estructura estaba cayendo. and you observe it going down, Tú observabas que se derrumbaba and you say nothing to do y with tú dijiste nada que ver conmigo. No, but I was not. But as an Adventist, you're part of that structure, so you see yourself going down. So you're kind of tested, and you realize I need to get out of this sinking ship. Así que So it's not an observing only. It's kind of like you become part of it. You need to do something to get out of the sinking ship. Aber wenn man sieht, wie das alles runterkommt, Así que tú simplemente tienes que salir de esa estructura porque se está hundiendo. Ese barco se está hundiendo. just like you've lived in the USA with the same issue. Es como que si tú vivieras en los Estados Unidos, es la misma cosa. You wouldn't move countries, No te vas del país, change your position on that. Your mindset. Yeah. no te mudas tu país, no te mudas del país, tú cambias de Okay, so- posición al respecto. Así que We'll make our next step bueno, vamos a tomar un siguiente paso We'll come y back. vamos a retroceder and go over it again. y luego avanzaremos. In this history, En esta historia we spent a lot of time pasamos mucho tiempo making what point haciendo qué punto. in this story, En esta historia de aquí, Matthew 13. Mateo 13. What was the point we made? ¿Cuál fue el punto que hicimos? Probably made many points, Probablemente but the hicimos point muchos that puntos, comes to pero el my mind punto is, que viene a mi mente es, well, I think bueno, this down there is wrong, that we are observers. yo creo que getting allí judged, está and we're mal, judged somos at the same observadores, time. somos jueces, pero al mismo tiempo somos juzgados. So we labored the point that we're Así que both nosotros elaboramos el plant punto de que nosotros somos ambos las plantas, here aquí, and we're the y servant. nosotros también somos los siervos. We're being tested Estamos siendo probados and we y somos observe. observados. So when we come to this Así que cuando model, se trata de este modelo, we can see that there are some weaknesses podemos here, ver de que hay algunas debilidades aquí, that we're not just being de que no tested. solamente estamos siendo probados. The verse 41 El versículo is 41 no a complete es una story historia completa that we're observing here de que estamos observando aquí, as much as we're being tested. tanto como estamos siendo probados. So that wasn't the point that I wanted us to Así see. que ese no era el punto que yo quería que viéramos. The point that I wanted El us punto to que yo see, quería que viéramos, if we were to say that this movement is 30 years old, es que si nosotros fuéramos a decir que este movimiento tiene 30 años and without defining y sin properly definirlo apropiadamente, the difference between prophecy and morality, la diferencia entre profecía y moralidad, but we have got a working definition of pero morality. nosotros ahora ya tenemos una definición elaborada sobre moralidad ahora. What are the pieces? ¿Cuáles son las piezas?
even if we don't, I won't go with the whole model. What's the pieces that we saw for morality? Incluso yo no quiero ir por todo el modelo, pero ¿cuáles eran las piezas Carl? que utilizamos para definir moralidad? With our neighbor. Neighbor. Vecino, perdón, and, prójimo. Who else? I'm not sure, but Y Thou shalt love thy neighbor as thyself. yes. amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y Who else? qué más? Can I? I'm not sure. No estoy seguro. Hermana Catherine. God. Dios. You need to love God with all your heart, soul, Tú and debes mind. de amar a Dios con toda tu alma, toda tu mente, todo tu corazón, And your y neighbor. a tu prójimo como a as ti yourself. mismo. So it's morality has God and your neighbor. Así que moralidad incluye a Dios y a tu prójimo. Brother A tu prójimo. Roland. Hermano Roland. What other property? Was gibt es noch für Eigenschaften? Society. That's when you ¿Cuál join es la propiedad de sociedad? Sind wir miteinander verbunden? Okay. What is it? How do we, when it says we love them as ourselves? Was bedeutet ¿Cómo es eso de que lo amamos como a nosotros mismos? Dass ich eine richtige Einstellung zu mir selber habe. Que yo tengo la actitud correcta hacia ellos Good como a mí mismo, bien and y bad. mal. gut und schlecht? So morality Así que moralidad is how you treat es people. consiste en cómo tú tratas a las personas. If you treat them good or ¿Los bad. tratas bien o mal? And those people are Y esas who? personas son quién? Either your Bien neighbor. sea bien sea tu prójimo o Dios. Are you okay with that? That's how we defined it. ¿Estamos de acuerdo con eso? We haven't Así fue defined como prophecy. nosotros lo definimos y luego nosotros definimos profecía. So for many Así que por years, muchos años, because we come from a conservative background, debido a que nosotros veníamos de un I wanna trasfondo pick up conservador, this model here, yo quiero tomar este modelo de aquí, that we observe that the church is corrupt, so we de que leave. nosotros observamos que la iglesia estaba en corrupción, así que salimos. We might say it in a nice Nosotros way. quizás lo pudiésemos decir de una manera más Our focus bonita. Nuestro enfoque was on these external events, estaba en estos eventos externos. and in Y de fact, hecho, we would argue argumentaríamos for a large part of that, for a large part of our existence, por gran parte de nuestra existencia that we're not allowed to leave the church, que no se nos permite salir de la iglesia, that we're not supposed to separate and be a new que se supone que no organization, deberíamos de separarnos y formar una nueva organización, that the church needs to be de que la fixed, iglesia necesita ser cleaned. limpiada, corregida. And we got that idea from William Nosotros Miller. obtuvimos esa idea de William Miller. He was Él non-sectarian, no era sectario, sectarista, just like we were. tal como nosotros éramos. But then we began to Pero luego change. comenzamos a cambiar. And the first change that got introduced Pero luego el primer cambio que introducimos was that we decided to begin to become es que organized. nosotros decidimos comenzar a To organizarnos. become organized, you need money, Para comenzar a organizarte necesitas dinero, and you need to have y leaders necesitas and tener followers. líderes y seguidores, And then it led to y membership, luego eso conllevó a la membresía. baptism. Necesitas ser bautizado, Very así quickly, que rápidamente we became a separate unit, a separate organization. nosotros nos convertimos en una unidad diferente, en una organización diferente. Then we began to see
that we were Ephesus and they Luego were Laodicea, nosotros we need to comenzamos a come ver de out. que nosotros éramos Éfeso y ellos eran la Odisea y necesitábamos salir. And in all of that, Y dentro de todo eso, we still had this idea that we're observers of bad things nosotros happening. aún tenemos esta idea de que somos observadores de estas cosas malas que ocurren. And then something changed 2 years ago. Y luego algo cambió hace 2 años. And it's a change that people are still uncomfortable with. Y es un cambio sobre el cual algunas personas no se sienten cómodas. We would say things like Diríamos cosas como 1989, 1989, 9/11, 2520, 2520. maybe even time setting. Quizás incluso la definición de All of that tiempo. we could take in our stride, we could cope with. But then, Luego, women's trousers, pantalones femeninos. that come from? ¿De dónde salió todo eso? How'd you get from Islam attacking the United States to women's trousers? ¿Cómo tú llegas de el Islam atacando a los Estados Unidos a pantalones para mujer? And how'd you get from the papacy doing a secret deal with the United entonces- States to destroy Russia? Entonces, ¿cómo tú llegas desde el punto de que el papado está haciendo una alianza secreta con los Estados Unidos a fin de destruir a Rusia? How'd you get from ¿Cómo tú that llegas de eso to saying we have to have women elders? a decir de que ahora necesitamos que las mujeres sean What's the ancianas? connection? ¿Cuál es la conexión? How do we get ¿Cómo nosotros llegamos from time setting de definición de tiempo to a position where a una posición people who want to marry donde are not las allowed to personas que have quieren casarse or participate in a dowry system? no pueden estar involucrados en un sistema de dote? And why are we suddenly ¿Y interested por qué de repente estamos in interesados en promoting promover yesterday? ayer? Obviously, Brother Jonathan wasn't interested in yesterday. El hermano Jonathan no está interesado en hablar sobre ayer. I don't understand what you mean by that. Yo no entiendo lo que tú quieres decir con eso. Eso es todo. Why are we interested in ¿Por qué yesterday? nosotros estábamos interesados en el ayer? ¿Por qué nosotros estábamos interesados en ayer? Sister Tamina? Hermana Tamina. No sé, estaba pensando en alguna cosa que No. ocurrió en las noticias o quieres decir Yeah. sobre algo que Yesterday. ocurrió en la escuela. 15th of Sí, March. ayer. Birthday El of, cumpleaños de Joshua. Oh, it's today. Ah, no, no. ¿No es hoy? ¿No es hoy? Oh, I thought yesterday. I don't know. Tell us who RBG. Ruth Bader Ginsburg. Good. Ven. And her birthday was? ¿Y su cumpleaños fue? 15 de marzo, sí, no, yo pensaba que era el 16. El 15 de We marzo. celebrated yesterday. Let's do belated birthday. Cumpleaños retrasado. So why is that a big deal? Ahora, ¿por qué eso es un gran problema? What's that got to do with the Pope? ¿Qué tiene que ver eso con el Papa? Not a big deal for Brother Jonathan, No es un gran problema para el hermano Jonathan, but it is for me pero lo es para mí and y others. para otros. ¿Por Why? qué? Why is it a big deal, Sister Suwanda? ¿Por qué es un problema, hermano Suelen? Because she's still alive. Porque ella She's still todavía está alive. viva. So the, Why do we care? ¿Por qué nos importa? well, she's a symbol of equality. Bueno, porque ella es un símbolo de igualdad She's also holding the y balance también es porque ella está between manteniendo conservatives and el balance liberals entre in the Supreme conservadores y liberales Símbolo de en la equality. Corte Suprema. Así que ella es un símbolo de igualdad Holding the balance of y ella está power. manteniendo la balanza de poder. Balance der Macht hochhalten.
So the balance of power. Así que la balanza de poder. Están hablando sobre cumpleaños de la juez que mencionó la anciana Tej en uno de sus videos que mantiene la balanza de poder en los Estados Unidos, en la Corte Suprema. Nosotros diríamos, ok, eso está bien, una buena profecía. But when I say we, Pero cuando yo digo problem with that nosotros, argument is el problema con ese argumento es our other half. que nuestra otra mitad, What's their position on that issue? ¿cuál es su posición con respecto a ese tema? Who's the other half? ¿Cuál es nuestra otra mitad? ¿Cuál es la otra mitad? FFA. FFA. What's their position on this subject? ¿Cuál es su posición respecto a este tema? Equality is obviously a waste of time, Igualdad es obviamente una pérdida de tiempo, but the fact that she's holding the balance of pero el hecho de que ella esté manteniendo la balanza de poder, es una mujer manteniendo la balanza de be poder. observers and say, sure. Ellos son observadores y see ellos what the dirían, Republicans are seguro, ellos pueden ver lo que los republicanos están doing. haciendo, They look at this issue as pero ellos observers. ven estos temas como observadores. So what I want us to begin to Así que lo see, que yo quiero que nosotros comencemos a ver, people are now discussing, las personas están ahora mismo discutiendo, not no understanding entendiendo the difference between la diferencia prophecy and La morality. diferencia entre profecía y moralidad. And are we now being subject to moral influences? Y ahora nosotros estamos siendo sujetos a influencias morales. Is our message now moral or is it prophetic? ¿Es nuestro mensaje ahora moral o es profético? And why is that ¿Y happen? por qué está pasando eso? It's happened Está pasando because when we look at this history porque now, cuando nosotros vemos hacia esta historia ahora, before the antes de Sunday la ley law, dominical, we have changed. hemos cambiado, We have said hemos dicho, we're not interested in the Pope. no estamos interesados en el Papa, We're not even interested in the no estamos USA ni siquiera interesados en los Estados Unidos or any of these o en issues. ninguno de estos temas. What we're now concerned about Lo que nos interesa ahora is whether our brothers in this movement es o bien nuestros hermanos en este movimiento, agree with women wearing trousers, de acuerdo con que las mujeres utilicen they pantalón, accept women que elders, ellos acepten mujeres como ancianas, and our general attitude about sexism. y nuestra actitud en general sobre el sexismo. And we're only beginning to rattle people's cages about homophobia. Y ahora nosotros hemos estado comenzando a mover los cimientos de las personas con respecto a la homofobia. And that's making people even more Y nervous. eso está poniendo a las personas incluso más nerviosas. And what are all these moral issues got to do with prophecy? ¿Y qué tienen que ver todos estos asuntos morales con profecía? So our message seems to have Así que changed. nuestro mensaje pareciera haber cambiado. And Y now ahora you're going to get into te vas a meter trouble. en problemas. You in the Tú en movement. el movimiento. If you're Si sexist, eres sexista, you'll be punished. serás castigado. Now you're being tested Ahora está siendo probado if you like women in trousers. si te or gustan not. las mujeres en pantalón o no. If you're a woman and you like wearing trousers or not. Si tú eres mujer, si te gusta utilizar pantalones o no. Or your attitude about homosexual people. O sobre tu actitud con respecto a las personas Or homosexuales. whether you will be subservient to a woman in a position of authority. O si tú te vas a sujetar a una mujer que se encuentra en una posición de autoridad. How a husband will treat his wife. Cómo un esposo trata a su esposa. All of these things are now being scrutinized. Todas estas cosas están siendo investigadas. We're being tested on. Están siendo probados al respecto. Y Being ahora tested whether or not you believe 9/11 was an Islamic attack. tú no estás siendo probado sobre si tú crees que el 9/11 fue un If you ataque disagree, we're going to throw you islámico. out. Y si estás en desacuerdo, We're being tested whether you're sacaríamos. vegan or not.
No te estamos probando sobre si tú eres vegano o no. Now we're checking Ahora estamos viendo what's your position cuál es tu posición on the LGBTQ community. respecto a la comunidad LGBTQ. And people say, what has that got to do with Y prophecy? las personas dirán, ¿y eso qué tiene que ver con la profecía? This is why this question has arisen. Este es el por qué esta pregunta está surgiendo. Está surgiendo Because we've suddenly come to the porque nosotros realization de repente llegamos a la realización, nos llegamos a dar cuenta, the understanding comenzamos a comprender that in the Sunday law que en el period, periodo de la ley dominical, not only are we tested, we observe, no solamente somos probados, observamos, and before the Sunday law, y antes de la ley dominical, not only do we observe, no solamente tiene que ver con observar, sino que también somos probados. and what we're tested on Y sobre lo que nosotros somos probados, has the same tiene nature la misma naturaleza as what we're tested on here de, after the Sunday law. de lo que nosotros somos probados aquí después de la ley dominical. Y What esta, property does it y have? esta prueba, ¿qué propiedad tiene? The Sunday law issued a Sunday law, El asunto de la ley dominical, Sabbath Sunday issue. la ley, What kind of el an tema issue is that? What kind of a de test? sábado y domingo. ¿Qué clase de tema es ese? That's what it is. La gran prueba, eso es lo que es. It's a moral Es test. una prueba moral. How you treat your neighbor, Cómo tú tratas a tu prójimo, how you treat God, cómo tú tratas a Dios. whether you do right or wrong. Bien sea que hagas bien o mal. It's completely moralistic. Es completamente moralista. So we would Así teach que enseñaríamos anteriormente before Sunday que law, antes de la ley dominical it's all prophecy. es puramente profecía. Prophecy Profecía are external outside events son nuestros eventos externos that we observe. que observamos. If it gets too close to home, Si se acerca mucho a la casa, like the church, la iglesia, we leave the church. dejamos la iglesia. So we still observe. Así que seguimos siendo observadores. We are not being tested No estamos siendo probados until we get to this hasta Sunday que law. lleguemos a esta ley dominical. And this is a moral Y esta test. es una prueba moral. And now we Y ahora see vemos we're talking about que nationalism estamos hablando sobre nacionalismo, feminismo, and homofobia. homophobia. And every single one of those three are all moral issues. y cada una de esas tres cosas, todos son asuntos morales. We'll say at this basic level, they're not prophetic issues. Vamos a decirlo a este nivel básico, esos no son temas proféticos, They're moral. son morales. These are prophecy. Estas son profecías, These other issues are moral. estos otros asuntos son morales. And so if we say that you're going to be tested Así que now, si diríamos de que tú vas a ser probado ahora, many muchos of de us nosotros say it's a false test. diría que esa es una prueba falsa. So they separate. Entonces ellos se separan. They call us all these names Ellos nos llaman por todos estos nombres, obviamente, to justify para themselves. justificarse a sí mismos. But if you Pero remain, si te mantienes, then you're confronted with the entonces issue tú te ves confrontado con el before asunto the Sunday law. de que antes de la ley dominical, Not only are you to observe all of these tú things, no solamente se requiere de ti que observes todas estas are cosas, but you'll be tested, sino que serás probado and you're going to be tested on what y vas a ser issue? probado con respecto a qué tema. Moralistic Un issues. tema moralista. And so Así que we come to this question: llegamos a esta pregunta. is our message ¿Es nuestro mensaje a moral message or a un mensaje prophetic? moral o un mensaje profético? Because the indications are Porque las indicaciones son that it's now become a moralistic message, de que ahora se ha convertido en un mensaje moralista and it's confused people. y eso ha confundido personas. Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, we Padre thank you for Celestial, your te goodness and mercy. damos gracias por tu bondad y misericordia.
We ask and pray that you would guide and direct us Pedimos y oramos para que nos dirijas as we explore mientras exploramos how we are being tested cómo estamos siendo probados long before the Sunday. mucho antes de la ley dominical. It's our hope and our prayer that each of Es us nuestra esperanza y nuestra oración de que cada uno de nosotros pass the test. pase la prueba. Be with us and bless Sé us. con nosotros y bendícenos. Bless the food that we're to eat. Bendice la comida que estamos a punto de comer. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amén.